¿Cuál es el propósito de un viaje? La más común de las respuestas sería llegar a un destino. Si bien es cierto, esto solo ocurre las primeras veces. Cuando este se repite una y otra vez, día tras día, semana tras semana, no solo cuentas las horas totales a las que equivalen estos trayectos en toda una vida, sino que te das cuenta de que pasas la mayor parte del tiempo en un medio de transporte y, en mi caso, sin apenas alterar los destinos a los que me dirijo. Entonces te preguntarás, ¿cuál es el propósito de tu viaje? Si uno se pusiera en plan filosófico, diría la otra respuesta obvia: disfrutar del trayecto, los paisajes, los pasajeros que cambian de un viaje a otro. Pero yo no quiero ser filosófico. El paisaje es el mismo una y otra vez, solo cambia por las estaciones, aunque uno diría que cada vez menos con estos desajustes climáticos. Los pasajeros son todos iguales, cada uno en su mundo único, con sus móviles, libros o siestas desenfrenadas. Nada, absolutamente nada, cambia de un trayecto a otro. Así que volvemos a la cuestión inicial. ¿Mi viaje tiene un propósito? Con todo lo dicho anteriormente podrías pensar definitivamente que no lo tiene. Uno lo hace por las obligaciones que le atan a este mundo, aquellas que se encuentran incluidas en esta vida que nos rodea fruto del capitalismo y la modernización de los tiempos. Mi negativa a aceptar que hay algo más en un viaje seguiría firme y rotunda a día de hoy si no fuera por lo ocurrido en aquel viaje, y cuyos hechos relataré a continuación. Todo empezó con el habitual viaje hacia mi ciudad de origen, de vuelta con la familia. A la hora rutinaria, con el conductor de siempre, mi buen amigo Fernando, conocido ya de tantos trayectos y que siempre conserva su buen humor y simpatía en cada uno de los recorridos que hemos compartido. Seguía siempre con el mismo modelo de autocar y me preguntaba si en algún momento iba a cambiar. Conseguir ser capaz de estrenar uno nuevo dando algún tipo de novedad a esta soporífera rutina. Mi asiento, seleccionado cómodamente de manera un tanto robótica a través de la web de la compañía, era siempre el mismo y ya ni siquiera lo cambiaba para intentar variar la situación, sino que trataba de reservarlo con bastante antelación. Eran tantas las cosas que hacía repetidamente cada semana que planteaban mi idea de cuándo sería posible crear un asistente con una inteligencia artificial para realizar dichas tareas y evitar equivocaciones como las que alguna vez me han ocurrido. Ya solo quedaba seguir la maldita ruta, ya memorizada hasta el hastío, con las actividades que me rodeaban desde el principio de los tiempos. Siestas y momentos vacíos ocupados por nuestro amigo digital, ya sea mediante vídeo, música o podcast. Porque yo ya le daba todo con tal de cubrir ese intervalo inútil. Sin embargo, conforme el motor arrancaba, el autobús iniciaba su periplo y salía de la estación, una sensación diferente me recorría el cuerpo. Tal era dicha sensación que por un momento pensaba que me estaba poniendo enfermo, que algo raro me pasaba. Y así era, algo raro estaba pasando. Recuerdos de días anteriores se me pasaban por la cabeza con una claridad cada vez mayor. Tal era la lucidez que incluso parecía que ya no estaba sentado en mi plaza de autocar, sino en mi oficina frente a mi compañero de trabajo, que se encontraba de pie y discutiendo sobre algo que me sonaba. No, en realidad no era así. Para ser exactos, estaba en la oficina justo hace 2 días en aquella misma discusión, escuchando palabra por palabra lo que decía mi compañero. Pero en este caso, toda la verborrea que salía de mi boca en mi turno de palabra no era controlada por mí. Era mi voz, aunque solamente estaba allí de oyente, de observador, viendo que aquel conflicto tal cual se había producido a través de mis ojos sin poder mediar de ninguna manera. Incluso me levanté en un arrebato de furia incontrolada para incriminarle algo mientras le señalaba con el dedo, como si él fuera el culpable. Me acercaba a él buscando bulla, intentando parecer superior con actitud chulesca, pero, tal como ocurrió aquel día, un cable suelto por el suelo me hizo tropezar e, irremediablemente, mi cara iba camino de conocer el suelo de moqueta de aquel lugar. Por el contrario, no sentí el impacto contra la superficie, sino el dulce beso de una muchacha en mi boca. Era justo aquella chica que conocí una semana antes en una cita a ciegas. Morena y de pelo rizado, me había cautivado únicamente por su físico, ya que no me atraía ninguna de las cualidades que me mostró durante aquella noche. Aquel contacto lo sentí como si estuviera con ella en este mismo momento. Era consciente de cómo mis manos agarraban su rostro cuando estábamos unidos, del olor a aquella colonia frutada.
del sabor de sus labios. Ella me empujó y caí en la silla que tenía justo detrás. Tan pronto como disfrutaba de esa experiencia, me reincorporaba en el asiento, aunque me di cuenta de que era el de un avión, y el rebote que había sufrido había sido causado por una pequeña turbulencia durante el viaje. Todos los amigos que me acompañaban estaban comentando las experiencias que habían tenido en aquel viaje de verano a viva voz. Por otro lado, yo me sentía dolido, y de mis ojos brotaban lágrimas de impotencia. La razón de esta frustración provenía de mi novia por aquel momento, que hablaba con el resto de compañeros como si nada hubiera ocurrido. Ella me había traicionado con otro chico la noche anterior, un joven que solo nos había guiado durante los últimos días por aquel lugar paradisíaco, pero había conseguido conquistar a la que yo creía mi alma gemela. Tras otro rebote ocasionado por las turbulencias del momento, mis sentimientos cambiaron, al igual que el lugar donde me encontraba. Esta vez estaba sentado en un pupitre de un aula de una universidad. Tenía el papel con los enunciados y las preguntas prácticas en la mesa, y un boli en la mano, haciendo con él los malabares que solía hacer cuando estudiaba y pensaba en las respuestas. Sabía de qué iba, tenía en mente algunas soluciones, tan frescas como si las acababa de hojear en mis apuntes poco antes de empezar. La cuenta atrás había comenzado y no tenía tiempo que perder. Debía aprovechar cada segundo en el examen. La angustia me había hecho presa una vez más. Cuando empezaba a esquematizar la solución de un ejercicio, en realidad estaba firmando los papeles de aquel día en el que recibí cierta herencia por parte de mi abuela, en una oficina, con todos los presentes mirando. Era el único nieto, entre la docena que tenía, que había recibido algo y que se mantuvo en secreto hasta ese día. A pesar de que todos habían recibido sus fortunas correspondientes, podía sentir la envidia por parte de algunos miembros de la familia. Al levantar la mirada, vi a mi abuela sentada en su habitual sillón, cachava en mano, agarrándome el cachete con la otra, pese a que yo era ya un chico adulto, y diciéndome al oído: «La bondad y la honestidad que desprendes son los que te hace especial, hijo. Consérvalas, porque son los motores que hacen que esta vida merezca la pena». Quise devolver sus palabras con un abrazo, pero al hacerlo noté que ella no era la destinataria de este acto. En realidad, me encontraba abrazando a mi hermana, antes de que se fuera al extranjero a estudiar por una beca que le habían concedido con tan solo 16 años. Fue el último abrazo que la di antes del accidente en su viaje de vuelta al año siguiente. Fue más reconfortante de lo que recordaba. Notaba cómo las lágrimas salían y se paseaban por mis mejillas. Al dejar de abrazarla y dar un paso atrás, me tropecé con la maleta y caí al suelo. Perdí levemente el conocimiento y, cuando intentaba levantarme, noté que varias patadas me lo impedían, sacudiéndome y aprovechando la posición indefensa en la que me encontraba. Eran mis compañeros de colegio los que me propinaban una paliza por intentar enfrentarme a ellos. Cada una de aquellas patadas fue como un tormento sin fin de sensaciones negativas. Un momento en el que me sentí solo en el mundo e intentaba evitar los golpes violentos de cualquier manera mediante una posición fetal. De fondo, comencé a oír los sabios consejos de mi padre sentado al borde de la cama, tras haberme enfadado con mi madre, diciendo que la vida es única y cada uno lo hace de maneras diferentes, sabiendo que los mayores, aunque cometen errores, cuentan con la ventaja de la experiencia para intentar evitar que los jóvenes como yo caigamos en los mismos fallos que ellos. Sentí a su vez cómo los brazos de mi madre me rodeaban desde atrás, proporcionándome el calor que necesitaba en ese momento y diciéndome al oído: «Te quiero, hijo mío». Así que abrí los ojos, pero solo vi oscuridad. Agudicé mi oído, pero solo escuché el silencio. Intenté sentir mi cuerpo, pero no estaba presente. Y de repente, en el más mínimo de los instantes, vi a mis padres de jóvenes, a mis abuelos, a mis antepasados, muchos de ellos desconocidos para mí, a la tierra, al polvo, a la nada. Y, finalmente, la luz. Me encontraba ya en la estación de destino y todo el mundo se estaba bajando. ¿Había dormido durante tanto tiempo? ¿Acaso en un sueño se podía percibir el amor de maneras tan diferentes en tan corto periodo de tiempo? La sensación que me dominaba era de absoluta tranquilidad.
Aunque hubiera sido un sueño, quería mantener esos sentimientos que me poseían mientras me levantaba del asiento. Quería vivir esta vida única. Recordar a mi abuela y sus sabios consejos. Pensar en mi hermana como algo positivo y no una carga. Ir a abrazar a mis padres y darles las gracias, porque debido a ellos esto es posible. Sin duda, este viaje no había hecho más que comenzar.